Este es nuestro tema 4, el reparto de utilidades. No olviden elaborar su apunte destacando lo más importante. Vamos a hablar del reparto de utilidades. Vamos a revisar el artículo 117 al 131. El reparto de utilidades, que lo conocemos como PTU, es el derecho constitucional de los trabajadores para recibir una parte de las utilidades generadas en la empresa donde laboran. Dicho porcentaje será en base a la declaración anual que se presenta ante las autoridades fiscales. Aquí nos dice la ley que la utilidad es la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí como comentario, así para que más o menos se den una idea, todas las personas, ya sean físicas o morales, tienen la obligación de pagar un impuesto por todos los ingresos que tengan, tanto personas como físicas como morales. Entonces, cualquier ingreso que a ustedes les llega, y de ingresos me estoy hablando o me refiero a algo monetario, cuando ustedes reciben dinero por parte de algún trabajador, por parte de algún patrón o por la venta de algún artículo, tienen la obligación de pagar un impuesto. Igualmente las empresas su principal, lo principal que buscan es lucrar, por lo cual ganan cierto dinero. Entonces ponen todo el dinero que percibieron más todos sus descuentos que estén permitidos ante la ley, tienen un remanente. De ese remanente tienen que pagar cierto impuesto. Después de ya pagar el impuesto, ese remanente se vuelve una utilidad para la empresa. Se podría decir que es su ganancia. De esa ganancia tienen derecho los trabajadores de que se les reparta una parte. El porcentaje que les va a otorgar la ley actualmente es del 10%. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad de la Empresa son quienes determinan ese porcentaje. Se encargan de investigar y estudiar las condiciones generales de la economía y revisan el porcentaje que hubiese sido fijado. Aquí nos menciona que se fija en el artículo 587 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la que está encargada de revisar este porcentaje es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores y actualmente es de un 10%. Entonces, de las utilidades que tiene la empresa, se les reparte el 10% a los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a formular una objeción sobre estas utilidades. Por ejemplo, el patrón primero va a presentar la declaración anual conforme ley. Tiene hasta el 30 de marzo para presentar esa declaración. 10 días después tiene la obligación de presentar esta declaración a sus trabajadores. Les va a presentar las ganancias que se podría decir va a repartir. Formula las observaciones también, por ejemplo, ¿quién va a formular las observaciones? Va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene 30 días para revisar lo que es la declaración anual del patrón, y la resolución la dictará y no podrá ser recurrida por los trabajadores. Entonces, ya dictando una resolución, ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a dar la resolución dictada, ya sea a favor o en contra de los trabajadores. Dentro de los 30 días siguientes, la resolución dará cumplimiento. ¿Qué va a pasar? Que después de esos 30 días, el patrón tiene la obligación de hacer el reparto de utilidades. Aún así, exista una objeción por los trabajadores. Si en dado caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da un fallo a favor de los empleados, de que efectivamente tendría que repartirles más, el patrón lo que va a hacer es que en el siguiente ejercicio se les va a integrar esa parte y se les va a repartir.
Como tienen hasta el 30 de mayo las personas morales, cuando hablo de personas morales, hablo de las empresas, tienen hasta el 30 de mayo para repartir esas utilidades a sus trabajadores. Y como personas físicas que tuvieran alguna utilidad, tienen hasta el 29 de junio para hacer dicha repartición. Aquí les pongo que el reparto de utilidades se deberá efectuar dentro de los 60 días siguientes del pago del impuesto anual. Como habíamos dicho, tenía hasta marzo, es todo abril y todo mayo. El patrón tiene todo abril y todo mayo para poder efectuar el reparto de utilidades. Normalmente siempre las dan en mayo. El importe de la utilidad no reclamada se unirá a las utilidades repartibles del siguiente ejercicio. ¿Qué es el importe de utilidades no reclamadas? Cuando los empleados trabajan más de 60 días en el año y renuncian, tienen derecho a su PTU, pero la PTU se paga al siguiente ejercicio. Si ustedes trabajan en el 2020, el reparto de ese 2020 se hará en el 2021 hasta mayo. Entonces, si llegan a renunciar, pero trabajaron a mínimo 60 días, tienen derecho al reparto de utilidades, pero es proporcional a los días trabajados. Entonces, si no llegaran a reclamar las personas esa utilidad, todo el remanente se va a unir a las nuevas utilidades del siguiente ejercicio. ¿Cómo se calcula esta utilidad a repartir? Esa utilidad la van a dividir en dos. Supongamos que fueran 100,000 pesos, van a dividirlo en dos, 50,000 y 50,000. 50,000 lo van a dividir entre los días trabajados durante el año. Entonces se hace una tabla de todos los días que fueron a trabajar. Y por ejemplo, si ustedes tienen algunas faltas injustificadas o justificadas, aquí en los días trabajados durante el año se van a poner y se les van a restar de su PTU. Si a lo mejor en vez de trabajar 365 días del año, nada más bajaron 200 porque ingresaron, no sé, por abril, nada más se les va a pagar lo proporcional de abril a diciembre. La otra mitad va a ser por el salario de cada trabajador. Para determinar el salario de cada trabajador, nos determina la ley que será nada más, se tomará en cuenta la cuota diaria en efectivo y el promedio de percepciones en el año, sin tomar en cuenta las que revisamos, por ejemplo, gratificaciones, a menos las comisiones, a menos de que sea su salario, prácticamente dependa de esas comisiones. Normalmente a los vendedores se les paga un salario mínimo y prácticamente sus comisiones se podría decir que son todo su salario. Entre más vendan, ellos pueden generar un poco más de dinero. Solamente en esos casos se haría un promedio de sus percepciones durante todo el año y se tomarían en cuenta para elaborar el salario de cada trabajador. Este también tiene un tope. No, ¿por qué? Porque hay veces que hay trabajadores que ganan mucho más y se podrían llevar la mayoría de las utilidades. Entonces, para que esto sea justo, existe un tope de un mes de salario. Entonces, así se va a repartir de forma proporcional por días trabajados y por el salario de cada trabajador. Existe una comisión mixta que es un derecho de los trabajadores y una obligación de los patrones para poder elaborar el proyecto de reparto de utilidades individual de cada trabajador. Entonces, se tiene el derecho de que los trabajadores y el patrón tienen la obligación de realizar esta comisión mixta para revisar y elaborar el proyecto de reparto de utilidades de cada trabajador. ¿Qué va a hacer esta comisión?
va primero a vigilar que las utilidades se paguen conforme al proyecto de reparto. El patrón va a elegir a sus representantes y los trabajadores también van a elegir sus representantes. Posteriormente van a elaborar el proyecto que determine el reparto individual de cada trabajador. Este proyecto lo elabora la comisión mixta y se le entrega al patrón para que éste lo apruebe. Entonces normalmente son los que se dedican, normalmente en una empresa esta comisión está conformada por las personas de las nóminas, que elaboran las nóminas, puestos son las personas que conocen los sueldos, conocen los días que elaboraron, etcétera, etcétera. Entonces normalmente esta comisión se conforma con estas personas y se elabora una junta para dar a conocer a todos los empleados que quieran saber cómo fue el reparto de utilidades, se les da a conocer a todos los que estén interesados. No es obligatorio que asistan, pero si quieren verificar los datos, se elabora una junta y todos los trabajadores que quieran asistir pueden asistir. ¿Quién no está obligado al pago de utilidades? Existen empresas que no tienen la obligación del pago de utilidades. ¿Quiénes son? Primero, las empresas de nueva creación durante su primer año. Entonces, las empresas que apenas se están creando durante el primer año no tienen la obligación de pagar utilidades. ¿Por qué se les da esta excepción? Porque normalmente cuando se abre un proyecto, en vez de tener ganancias, muchas veces se tiene pérdidas, puesto que es un nuevo negocio. Entonces, durante el primer año no tienen la obligación del pago de utilidades. Al siguiente año tendrían que ver si realmente hubo utilidad o salieron tablas o todavía tienen pérdidas. También las empresas de nueva creación y que tengan un producto nuevo, estas están exentas de pago de PTU en los primeros 2 años. Como se los mencioné, es por las pérdidas de toda la inversión que se puede hacer para también la creación de un nuevo producto. También las empresas extractivas de nueva creación durante el periodo de exploración. Esto es debido a que se debe de invertir demasiado dinero para un nuevo proyecto. También las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, que podrían ser, por ejemplo, los asilos, escuelas especiales, etcétera. Empresas de industria con un capital menor del que fija la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y también quedan exentas de pago de utilidades el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Si se dan cuenta, todas las empresas también del gobierno no pagan utilidades, puesto que no son empresas lucrativas, sino de servicio. Solamente se dedican a elaborar un servicio sin tener una ganancia, porque ese no es su fin. Entonces todas estas empresas van a quedar exceptuadas de la obligación del pago de utilidades. Aquí yo les pongo quiénes no van a participar y quiénes sí participan en las utilidades. Ya vimos que hay unas empresas que no están obligadas, pero también existen trabajadores que no participan en el reparto de utilidades. La ley nos dice que todos los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidad, excepto, por ejemplo, socios y accionistas, los trabajadores domésticos, los directores, administradores y gerentes generales, también los profesionistas que cobran por honorarios porque no tienen una relación de trabajo, puesto que ellos cobran por horas. Se puede decir que no están en condiciones del patrón. Ellos elaboran un servicio,
se los entregan al patrón y ellos determinan sus tiempos, sus horarios, etcétera. Por eso no participan en la repartición de utilidades, puesto que no hay una relación de trabajo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la relación de trabajo tenía que haber una subordinación? Aquí en los profesionistas que cobran por honorarios no hay subordinación. También, ¿quién sí va a participar en la repartición de utilidades? Todos los trabajadores que hayan trabajado por lo menos 60 días en el año. 60 días aproximadamente son 2 meses en un trabajo. No les digo que son 2 meses porque pudiera haber sido febrero 28. Y haber trabajado todo marzo no cumple con esta ley de 60 días. Son aproximadamente 2 meses. Pero sí deben de contar bien los días, porque por un día, aunque digan, no, pero es que son 59, por 59 días trabajados no entran en el reparto de utilidades. También, por ejemplo, los trabajadores de confianza sí entran en el reparto de utilidades, excepto directores, administradores y gerentes generales. De ahí en fuera, todos los trabajadores de confianza sí pueden participar en el reparto de utilidades. También nos dice que existen trabajadores con incapacidades de riesgo de trabajo y por maternidad. Ellos también se les considera como activos y que pueden participar dentro del reparto de utilidades. Aún así estén por incapacidad, no estén trabajando ahorita en la empresa, ya sea por riesgo de trabajo o por maternidad. Y no se les descuentan los días. Si una persona está de incapacidad por riesgo de trabajo, no se le descuentan los días como las faltas. Las faltas se descuentan dentro del reparto de utilidades, pero las incapacidades de trabajo y de maternidad no. El límite para el pago de PTU, ¿cuándo va a ser? Como ya se los mencioné, la persona moral o las empresas tienen 60 días después de que dan a conocer a la Hacienda su declaración anual, tienen 60 días para el pago de la PTU. Entonces normalmente estamos hablando hasta el 30 de mayo. Y las personas físicas, como su declaración la presentan en abril, tienen hasta el 29 de junio para presentar su pago de PTU. Aquí les pongo el límite. Si hay trabajadores que se dedican al cuidado de bienes, que producen rentas, cobro de créditos o intereses, o que todos sus ingresos derivan de su trabajo, solo podrán cobrar hasta un salario mensual de PTU. Por lo cual, si le corresponde más, no lo van a cobrar. A lo mejor ahí ya no se los dan como PTU, a lo mejor se los pueden dar como una gratificación, pero ya no como PTU. Pero normalmente sería como una base, nada hasta un salario mensual. Por último tenemos el cuestionario, donde vamos a revisar primero qué es el reparto de utilidades, quiénes tienen derecho al reparto de utilidades, quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades, qué es la comisión mixta de reparto de utilidades, quiénes conforman la comisión y cuáles son las obligaciones de esa comisión. Eso sería todo, chicos. No olviden en elaborar su apunte, terminar este cuestionario y mandarlo. Saludos.